todas las personas, se requiere esto, ¿verdad? Todas las personas que han visto el libro realmente han estado muy contentos con el diseño, han estado, como ustedes ven, es un diseño lindísimo, por dentro está muy cuidado también, hay una especie de, me estuve explicando, una especie de trabajo con la disposición de los textos para que tuvieran un espacio, para que pudieran respirar los textos. Entonces yo cuando lo vi, la verdad, me puse muy contento, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Es la primera presentación de este libro, entonces estamos empezando muy bien. Me gustaría, bueno, que se presentara cada una de nuestras participantes. Olatz Illanes. Buenas noches, pues, mi nombre es Olatz Illanes, yo estudio filosofía y me dedico a la traducción. Ya he hecho algunos libros editados y publicados, y pues a mí este libro me pareció particularmente interesante, pues porque es una multidisciplina, ¿no? Y es algo en lo que también tengo mucho interés en hacer y también en observar cómo lo hacen los demás. Entonces para mí este libro me parece un parteaguas y un ejemplo para este tipo de trabajos que se pueden hacer para acercar a las personas y a las comunidades. Entonces, en ese sentido, este es mi interés en esta plática, en poder comentar el ejemplo que yo observo y en poder compartir con personas que quiero bastante. Entonces, muchas gracias. Bueno, pues yo también agradezco la presencia de todas las personas que están acá y también el espacio de Casa Tomada, y pues me da mucho gusto también estar en la presentación de La espalda brusca de las cosas de Luis Verdejo. Yo soy Tania Favela, pues soy académica de Ibero, ¿no? Y bueno, también ensayista, ¿no? Y bueno, he publicado también por ahí algunos libros y bueno, planeamos un poco esto como una conversación, ¿no? En donde Luis va a ir como leyendo algunos textos, algunos poemas, ¿no? De acuerdo también como a la conversación que vamos a ir como planteando, ¿no? Y un poco a partir de lo que dijo Olatz, bueno, yo tendría como una primera, bueno, es un libro, ya lo van a escuchar, ¿no? Es un libro, desde mi perspectiva, como muy potente, ¿no? Es decir, tiene le comentaba a Luis, ¿no? Que hay una imagen que me surgió cuando empecé a leer su libro, ¿no? Es como una especie como de plastilina, ¿no? Si pensamos que la lengua o el lenguaje, ¿no? Es una plastilina, ¿no? Como cuando de niños jugábamos con la plastilina, y entonces, ¿no? La pasamos por el suelo, por todas partes, y se empieza a ensuciar, a contaminar, ¿no? Es decir, todo se le pega a esa plastilina, ¿no? Entonces decía que mi sensación era un poco eso cuando lo estaba leyendo, ¿no? Porque de pronto había una frase, ¿no? que quizás escuchó en la calle, ¿no? Pero de pronto un recuerdo, pero de pronto una noticia periodística, ¿no? Pero de pronto cualquier cosa que pasa, ¿no? En la calle, cualquier cosa que pasa adentro o afuera, ¿no? Entonces es un lenguaje sucio, vamos a decirlo así, ¿no? Muy rápido, como lleno de filos, ¿no? O sea, ¿no? También se me ocurría como una especie como de lengua feroz, rabiosa, ¿no? O sea, un poco animal en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo van a escuchar, ¿no? Pero que al mismo tiempo, ¿no? Y por ahí voy a preguntarle también a Luis ahorita, ¿no? Es decir, por un lado está esta parte como más feroz, ¿no? Esta lengua corriente, ¿no? Esta plastilina, ¿no? Que de alguna manera se va ensuciando o contaminando de todo, ¿no? Lo que está a su paso. Pero por otra parte el libro tiene una especie como de tensión, con una especie como de extraña ternura, ¿no? Es decir, una especie como de ternura ante las cosas, ¿no? Ante el mundo, ¿no? Una especie como de sorpresa, ¿no? También ante ese mundo, ¿no? O ante ese exterior que de alguna manera pues está ahí, ¿no? Y que se enfrenta día a día, ¿no? Entonces hay una frase de Luis
Verdejo, ¿no? Que me gusta mucho, que le llama La cocina de la vida, ¿no? En un poema, ¿no? Entonces pensaba un poco en esa tensión entre la espalda brusca de las cosas y la cocina de la vida, ¿no? Es decir, como dos, sí, ¿no? Como para dos direcciones distintas, ¿no? Y en ese choque, en esa oposición, ¿no? Pues algo sucede, ¿no? Y eso es algo que me encantó de su libro, ¿no? Es decir, una sensación de que todo el tiempo las cosas están chocando, están pasando cosas, ¿no? Pero bueno, no sé, tú cómo ves esto, ¿no? Cómo ves estas tensiones, y quizás para ayudarte a responder, hay una parte en tu libro en donde hablas de escribir con la tercera mano, o hablar con la tercera mano, y habías hablado de pintar con la tercera mano, ¿no? Porque también no podemos dejar de ver que este es un libro de un poeta, pero es un pintor, pero es un escultor, ¿no? Es decir, su visión, ¿no? De las palabras es muy matérica, ¿no? Entonces, yo entendía muy bien, porque tú nos explicabas cómo pintas con la tercera mano, pero cómo escribes con la tercera mano y cómo se dan estas tensiones en tus poemas, ¿no? Y bueno, no sé, respóndeme, pero también quizás respóndeme leyendo un poema y platicando un poco para que la gente se entere de lo que estamos diciendo, ¿no? Bueno, antes de contestarte específicamente, creo que es esa cuestión es una lengua contaminada, ¿no? Quizás que se fue contaminando, no es que yo haya querido contaminarla también, ¿no? ¿Por qué se fue contaminando? Bueno, quizás porque vivimos en medio de la contaminación, pero no solamente la polución en la atmósfera, sino vivimos en la contaminación humana, ¿no? Prácticamente, entonces, quizás se fue contaminando a partir de humanidad, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces, voy a leer un texto primero, para ver, ¿sí? Claro. Un texto primero para ver si lo que dijo Tania se puede responder con un texto. No, me pongo. Listo. Seguramente si mi mamá escuchara esto no le gustaría. Pobre Juana. Dice: Luis, en cuanto territorio te sientas expulsando sudores, acatando discursos y atacándolos, y has vivido sabiendo a medias en tanto atardecer de laxitud, desde escalinatas y galerías musgosas de humedades sótano y dedos y piernas abiertas de vello maravillosas, has bajado esta vez de sueño y realidad, envuelto en sangre nutricia, encobijado en útero de agua calientita, en un comienzo resbaladizo, remontando cascada y ritualidad no pragmática, sino en la sola premura de vientre y contracción y gemidos debajo de la piel, como elefante dentro de serpiente, en óvulo y esperma y tumulto e instancia y geografía culminante y mucha luz cruda y resacosa y células y bronquios, conmemorando vértigo de mamá y papá en el retorno ahí en la cocina de la vida. Bueno. Bueno, no era una pregunta, pero era un comentario, así como, bueno, yo un poco lo que te planteaba era ese hablar con la ¿cómo decías? Ya, no me recuerdo. Escribir con la tercera mano, hablar con la tercera mano, sí. ¿no? Pero sobre todo esas tensiones, aquí la cocina de la vida, ¿no? Pero bueno, ¿no? Es decir, también está como esta, es decir, ahí también hay como, bueno, pues tú di. Bueno, lo de la tercera mano, hice una exposición hace 2 años que se llamó La Tercera Mano, tiene que ver con
con que, bueno, esto es una frase no mía, sino del pintor Philip Guston, que decía que hay un momento cuando uno está pintando que tiene una tercera mano, la cual es la que pinta, entonces uno, como tal, no es el que pinta, sino algo está pintándose a partir de uno, pero uno no es el constructor, por llamarlo de alguna manera. Cuando salen las cosas bien, no es que uno las haga bien, sino que hay en la tercera mano esa especie uno es una especie de medio para hacer las cosas. Entonces por eso a veces uno se sorprende a partir de lo que hizo. Y bueno, este libro también creo que tiene que ver con eso, ¿no? Iba agarrando cosas, no sé muy bien cómo de pronto, y de pronto se construía un texto, ¿no? Pero bueno, hola. Bueno, sí, es que justo de estos documentos, ¿no? Hay muchas partes durante los textos en las que yo noto que hay una tercera presencia. Esta tercera presencia que es más bien mística, como si hubiera muchas veces afuera estas ideas que pudieran ser plasmadas solo en ese momento. Es un momento de sincronicidad, ¿no? Y bueno, justo en eso me llamó mucho la atención este poema que escribiste, ¿no? La caja roja del corazón en el oído, como toda carrera de caballos, comienza al trote. Se principia a nadar a bocajarro por la lucha entre la violencia sutil y la violencia, simple, amenazante, como un cuchillo en mano levantada, lista para tasajear la férrea realidad. Lo vertical del filo siempre causa horror. No se trabajan, triste, las mutuas trincheras de la resistencia, o su impulso. Como riñas entre amantes, son las disonancias tontas, aunque una educación en los mismos bosques, acompasados y agua en lagos. Pero regresar a los caballos, el padre lo lleva de la mano de niño al hipódromo, como lugar frutal, le pone papel y lápiz en mano, y le dice, escribe los números que te gusten, mientras él, con fruición inaudible, cerveza en mano, admira la belleza de los mismos. Y todo continúa sin ninguna novedad, salvo que ahora los números en montaña rusa nos han rebasado. Aunque los hombres se desoigan y desoyen malignamente, no se requieren reglas precisas para ello. Bueno, esto escribe Luis. Pero desde aquí lo que tomo es justamente esta frase de Simone Weil, que es, lo bello es la encarnación de lo divino en el mundo. Y pienso que es este proceso de manifestación de las cosas lo que hace que se puedan dar los momentos, como este momento entre el Hijo y el Padre, ¿no? Entonces, bueno, por eso pues intimista esta mirada, y quisiera, no sé, preguntarte un poco justo eso, si tu intención era directamente hablar, o sea, sobre tus emociones, tus sentimientos en ese momento, o si hubo realmente algo que te evocó, ¿no? Bueno, siempre uno, bueno, la memoria, ¿cómo decir?, trabaja de una manera muy extraña, ¿no? De pronto, hay cosas que hay como momentos que podrían haber sido intrascendentes, pero que siempre están dando vueltas en uno. Entonces, a veces estoy leyendo, por ejemplo, y si leo la palabra caballo, de repente me acuerdo de algo. Mi papá me llevaba literalmente al hipódromo de Tijuana, y él iba a admirar los caballos, no era un ludópata ni nada por el estilo, pero íbamos a ver los caballos. Entonces, ¿cómo decir? Como que en los textos se van construyendo a partir de flashazos de pronto, de imágenes de pronto que salen y que las atrapas, ¿no? Y las escribes, y después cuando estás trabajando, pues ahí entra, ¿no? O no entra, ¿no? Bueno, un poco pensando en lo que estás diciendo, ¿no? Creo que hay como un elemento interesante que yo pondría de ese lado de la cocina de la vida, ¿no? Dentro de este libro,
y que es justamente toda la parte de lo familiar, ¿no? Porque está la madre, el padre, ¿no? El hermano, las hermanas, ¿no? Es decir, como ese mundo de lo privado, ¿no? Que está todo el tiempo, ¿no? De alguna manera en el libro, ¿no? Es decir, no vamos a decir que es un libro autobiográfico, ¿no? Pero sí entra, ¿no? Ese material, ¿no? De vida, ¿no? Como dice Luis, de los recuerdos, ¿no? Entonces, eso me parece interesante, pero también me parece interesante cómo entra, ¿no? Es decir, como, porque no entra como un recuerdo, una ensoñación, ¿no? Sino entra como un filo, ¿no? Es decir, son como filos, ¿no? Es decir, un poco, hay una frase que dice por ahí Luis, que dice, la no mítica infancia, ¿no? Y bueno, me llama la atención, ¿no? Porque un poco el poema que leyó, ¿no? Que nace, ¿no? O esta no mítica infancia, ¿no? Me da la sensación como ese choque, ¿no? Del mundo privado, que es el calientito, rico, ¿no? Cuando estás en tu casa con tus papás, ¿no? Y cómo sales de pronto al mundo salvaje, ¿no? Que es el mundo, pues bueno, ya, ¿no? No es el mundo familiar, ¿no? Sino es el mundo de la lucha, del choque, de los discursos, ¿no? Entonces, ahí también yo vería como esa tensión, que es como un poco con la que empecé, ¿no? De la espalda brusca de las cosas por un lado y la cocina de la vida, donde está justamente esta parte como más, sí, ¿no? La ternura de esos recuerdos, ¿no? Pero como de alguna manera es una especie también de burbuja que da la sensación de que como que se rompe, ¿no? No sé tú cómo ves, igual puedes leernos algún otro poema que tengas por ahí. ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, sí, bueno, cuando, no sé, la no mítica infancia, porque bueno, siempre para mí había sido mítica mi infancia, literalmente, pero ahora creo que, ya no es mítica, no sé, o quizás siga siendo, pero no, creo que no nos podemos encerrar en esa mítica infancia, ¿no? Sino, ver que también en un texto por ahí digo, si poner a nuestros padres por habernos traído, no digo así, pero en el banquillo de los acusados, ¿no? De alguna manera, con humor, obviamente, aunque no sé si el humor, no sé si pueden hablar del humor ustedes, pero bueno, voy a buscar algún texto que tenga que ver con mientras. Yo ahorita quería complementar un poco justo lo que estaba diciendo Tania, ¿no? Respecto a esta aspereza. Y es que, bueno, yo la manera en la que aprecié el libro viene dividido principalmente en 4 partes. La primera parte se llama Mecánico de la lengua. Después viene como tal el título, La espalda brusca de las cosas. Luego vienen unas prosas, luego vienen 4 prosas en particular. En este caso, lo que me parece muy interesante es este tránsito que hay durante el Mecánico de la lengua. Porque, bueno, es mi apreciación, ya a lo mejor me desmentirá Luis, pero mi apreciación es que es un manual, de cierta manera, un manifiesto de cómo Luis se entiende en el mundo, cómo Luis entiende que existe y no como elemento aislado, pero sí desde su subjetividad. Y cuando pasamos a la espalda brusca de las cosas es esa revelación de todo lo que no soy a partir de lo que creía que yo era. Entonces, bueno, esa es como mi toma al respecto de cómo se pueden entender las narrativas, porque Luis no ve la narrativa de que él es sus condiciones. Para Luis, él es el mismo, más sus condiciones. Eso es filosofía pura. Bueno. Bueno, quizás antes de decidir, quizás habría que ver el título al principio, bueno, más que la espalda brusca que también podríamos ver, Mecánico de la lengua. Hace rato estaba hablando con Tania, ¿qué pensaba ella de ese título, no? Yo pensaba otras cosas también, entonces no sé si quieres hablar de... O leo y luego... Pues yo diría que leas uno, ¿no? Y ahorita, ¿no? Ya nadie escribe emocionado, Nochebuena en flor, tulipán maravilloso, el aguaribay florecido, ni de cosas tan sensibles al corazón de ciertos observadores precisos.
Un crítico petulante, el lenguaje petulante, después de leer lo anterior, exclamará: ¡puaf, puaf! ¡Qué texto! Pero, sordos ante la crítica, retomemos distraídos para pasar el tiempo de los ojos, como ante una copa de vino espeso, rebosante, o nuestro mezcalito en caballito al lado de un florero con girasoles y limones y sal, ciertas palabras fuera de circulación. Por ejemplo, ¿en qué ámbito secreto la palabra magistral rauda pasará de moda? Sonará a antiguaya, que raudamente también pasará de moda. Así, aunque vernácula costumbre ya, se empezarán de nuevo a escribir cartas que en su tránsito recorrerán caminos, aires, polvosos, pueblos y países en avión, barco, tren, bicicletas, motos. El remitente y el destinatario, alterando espacio, tiempo, pactarán algo íntimo, bebiendo y fumando imaginariamente juntos su propia pipa de la paz, junto a su copa de vino o trago de mezcal, al lado de girasoles, limón y sal. Meditando sobre lo anterior, quien escribe algo que no hacía muchísimo tiempo, recuerda a su padre en el sofá en sus últimos días, despidiéndose como un bosque mudo. Bueno. Bueno, aquí quizás esa vuelta es un principio que parece que no va para un lado y llega al Padre, ¿no? Sin pensarlo tampoco, ¿no? Es algo que se pueden hablar de muchas cosas, pero en el fondo a veces hay algo que está picando las costillas, vamos a llamarle así. Pues del mecánico de la lengua que Sí, que dijéramos algo del mecánico de la lengua, a ver qué opinas tú. Bueno, sí, estábamos pensando, bueno, me decía Luis, ¿qué piensas eso del mecánico de la lengua, no? Entonces me decía, bueno, pues primero, yo no sé nada de coches, pero pienso como en un coche, ¿no? El mecánico, ¿no? Es decir, que arregla, ¿no? Entonces le digo, bueno, pues a mí me da la sensación de que un mecánico de la lengua es el que pone a funcionar la lengua, ¿no? Es decir, que le quita piezas, le pone piezas, ¿no? Hace ajustes, ¿no? Y es un poco esa sensación, ¿no? La que me da el libro de Luis, ¿no? Es decir, también pensé en la definición de William Carlos Williams, el poema es una máquina pequeña o grande hecha de palabras, ¿no? Pero la verdad pensé más en un coche, ¿no? Es decir, en poner como algo a funcionar, ¿no? Y también pensando quizás, porque creo que hay un elemento como político, ¿no? De alguna manera en el libro, ¿no? Es decir, y quizás ese elemento político tiene que ver también con el humor, que decías que querías hablar un poco del humor, ¿no? Porque hay no sé, hay una especie como de elemento teatral, ¿no? Es decir, en la voz, ¿no? Una voz de pronto como impostada, ¿no? Es decir, una voz como teatral, operística, ¿no? Es decir, en donde hay, ¿no? Esa puaf, puaf, ¿no? O sea, una especie como de exageración de la voz, ¿no? Entonces me parecía que también el mecánico de la lengua, ¿no? Pues quizás de alguna forma desmonta ciertos discursos, ¿no? O los colapsa, ¿no? Por decirlo así, ¿no? En algunos de los poemas está la lengua de los políticos, ¿no? O el lenguaje de los políticos, ¿no? Que generalmente es impostado, ¿no? Es teatral, ¿no? Es decir, es un tipo de lenguaje, ¿no? Entonces, de pronto me parecía que Luis también, como que es un libro también que está construido a partir de la escucha de esas otras lenguas, por decirlo así, ¿no? Es decir, la de la calle, ¿no? O la de los políticos, o la lengua de la literatura, porque también aparece, ¿no? Es decir, hay muchas lenguas distintas que están de alguna manera montadas, ¿no? Engranadas, ¿no? Y que pasamos de una a otra rápidamente, ¿no? Incluso por ahí palabras en inglés, ¿no? Frases en inglés, ¿no? Que también, pues me imagino que por ser de Tijuana y está en la frontera, es parte de eso también, ¿no? Es decir, ¿no? Es decir, ese de pronto cómo a la plastilina se le pegan también esas palabras en inglés, ¿no? Para seguir con la idea de la plastilina. Entonces, yo veía un poco así mecánico de la lengua, ¿no? Es el que hace mecánica, ¿no? Ajusta, desajusta, desmantela discursos, colapsa otros y de alguna manera genera como otras posibilidades para la lengua, ¿no?
No sé. Me quedé pensando en lo que estabas diciendo. Tengo tal vez unas notas al respecto. Digo, es muy interesante. Pero a mí, la verdad, no me remitió a los autos. O sea, bueno, en ese momento cuando lo leí por primera vez, me pareció más que tenía que ver con el Renacimiento. O sea, con la época del Renacimiento. Sí, bueno, a lo mejor puede que no tenga Está bien. mucho que ver de manera superficial, pero justamente este cambio de las épocas medievales al Renacimiento tuvieron la diferenciación de que era del artesanato a una forma en la que teníamos que tener claro cómo hacer las cosas. Y me parece que esa es la lucha que tiene el ser humano en la vida cotidiana, que no estamos realmente preparados para tener una vida mecanizada, y sin embargo tenemos que hacerlo. Entonces yo creo que son esas tensiones que él aquí pone de manifiesto de muchas maneras, como dicen también con el humor, también con la tragedia, con el amor. Aquí hay bastantes caras de cómo una persona durante la vida ha hecho este enfrentamiento, ¿no? Bueno, aquí ya estoy viendo Luis mis apuntes, pero justamente hay un poema que me llamó mucho la atención y me remitió a Agnus, que es un cordero, es una pintura de Konstantin Korobov, y bueno, aquí lo puede ver mi reproducción. Y justamente es este carnero que está pasando un ataque por lobos, como si no pasara nada. Tiene una expresión muy serena, ¿no? Y me parece que es lo que finalmente tenemos que entender de la literatura en general, de esas expresiones en las que otras personas nos brindan su experiencia. No sé si me permitas leer este poema. ¿Sí? Y en la jauría del poder la desvergüenza crece la desvergüenza en la jauría del poder. Casi se vive entre los dientes del país y contemplan el delirio blando de las plantas en su expandirse, sentencia para sí, perentorio en su sueño maduro, en estampida. Pensaremos en carneros, lo borrarán de su medida y de su plaza, y el aire le comienza a circular. Bueno, yo también estuve pensando por qué se llama Mecánico de la Lengua, y hay un libro de Néstor Sánchez que se llama Cómico de la Lengua, que el puro título se me hace extrañísimo, Cómico de la Lengua. Y Mecánico de la Lengua, dije, bueno, ¿por qué mecánico? Hace mucho que lo había escrito eso. Y pensaba que quizás que, obviamente, uno no puede arreglar la lengua de la tribu, ¿no? Esa es la cuestión, es una especie de mecánico que arregla la lengua de la tribu. Pues es prácticamente, no sé si alguien lo haya hecho, ¿no? Pero sí que la lengua, obviamente la lengua está contaminada, entonces, ¿cómo poder arreglar esa lengua, ¿no? Algo que es imposible prácticamente. Una de las opciones que pienso podría ser es perturbarla más, perturbar ese lenguaje preciso, ¿no? Para que se vigorice, ¿no? Eso es lo que estaba pensando, ¿no? El mecánico tiene que de alguna manera, con las palabras directas no vamos a hacer nada, ¿no? Entonces, quizás para vigorizar la lengua, para limpiarla un poco, para darle otro vigor, habría que perturbarla, ¿no? Entonces, quizás esa mecánico de la lengua se refiere a eso, ¿no? Voy a leer otro texto. Bueno, dime. No, bueno, es que ahorita que dijiste perturbar la lengua y lo que encuentras el texto que vas a leer, yo había también anotado, ¿no? Porque ¿qué me llamaba la atención, no? De pronto me llama mucho la atención el uso de los adjetivos, ¿no? Está lleno de adjetivos, o sea, es un libro que está lleno de adjetivos, pero el adjetivo usado de una manera muy particular, ¿no? No el adjetivo usado como para describir, ¿no? Esa función ornamental del adjetivo que de alguna manera siempre tenemos en mente, ¿no? Y que por eso quizás la vanguardia decía nada de adjetivos y mejor sustantivos y verbos, ¿no? Porque los adjetivos
pues de alguna manera son estáticos. Y me llama la atención que en tu libro los adjetivos, todo lo contrario, los adjetivos actúan como si fueran verbos, por decirlo así, ¿no? Es decir, resaltan, golpean, ¿no? Son muy potentes, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en Roberto Barthes, ¿no? Que en sus cuentos usa el adjetivo de una manera así, no sé, por ejemplo, el juguete rabioso, ¿no? Entonces ya rompió el sustantivo con ese adjetivo, ¿no? Va por un lado completamente distinto y siento que tú de pronto usas los adjetivos así, ¿no? Entonces de pronto pensaba, ¿por qué? No sé si por ser pintor, ¿no? De alguna manera tienes una relación, pienso en el color, pero también en las texturas, pero también... Entonces eso, por un lado, me llamaba la atención y creo que es una manera de perturbar la lengua, ¿no? De pronto utilizar, ¿no? El adjetivo de esta manera. O de pronto, para un sustantivo hay 3, 4, 5 adjetivos, ¿no? Y además muy exagerados de pronto, ¿no? Y eso de alguna manera también produce una sensación como de golpe, de choque. Y por otro lado también, en tus textos, hablando de perturbar la lengua, de pronto faltan como partículas que articulan, ¿no? De pronto faltan artículos o preposiciones, ¿no? Que uno diría, ay no, aquí faltó, y justamente, ay, ¿por qué no le puso el lado? ¿Por qué no le puso? Y justamente como si te comieras esas partículas, ¿me entiendes? Entonces, comerte esas partículas, pues también produce como un desajuste, ¿no? Es decir, no, me falta algo en esa articulación, ¿no? Entonces, es decir, no sé qué tan consciente seas de hacer esto, pero creo que, consciente o no, ahí hay como una perturbación de la lengua, ¿no? De manera como muy concreta, ¿no? Y bueno, no sé, eso estuve viendo cuando estuve leyendo ahora con calma tu libro. Sí, en general el adjetivo es prácticamente una ¿cómo decir? Una especie de sustitución del sustantivo, ¿no? Porque le vas agregando cosas. Entonces, de pronto el adjetivo se vuelve no solamente adjetivo, sino ritmo, ¿no? Entonces, al volverse ritmo, adquiere otra cualidad que no es la de describir la cualidad de un objeto, sino la de ir a un ritmo veloz o un ritmo, o extrañar perfecto, sí, alterar la frase gramatical, ¿no? Y poner el acento no en el mensaje, por llamarlo de alguna manera, sino en el ritmo, ¿no? Para que adquiera otras cualidades o otros, no sé si colores u otros timbres. Digo poco porque aquí se ve en el inicio lo del adjetivo así como muy bien, no sé si te hace. Sí, claro que sí. A mí me parece muy bueno. En el momento pálido, barbudo y preciso en que el indigente se baja el pantalón para palparse con mano enorme la ingle del piquete, es altamente inicuo decir montes brillantes vistos desde arriba, tierra roja, áspero aspaviento de luz, arenosa, marrón, tripartita y pliegues elevándose de luz en este norte que es todos los oestes. Los atardeceres bellos se suceden sin ceder, calor, pelones, verano seco, solo es interesante es el vacío que espera a tierra removida de invierno, empantanada y pelusa verde, vibrando de surcos y no de cavaduras, ni de fosas repletas, no imaginarias. El mundo aquí no es un jardín. Sí, ¿quieres decir? Sí, bueno, y es que justamente también esto, ¿no? De la disrupción, o sea, sí, me parece muy importante lo que dijo Tania, de que es un libro que también intenta romper un poco, ya sea con el lenguaje mismo o con las imágenes, ¿no? Y me parece que desde el primer poema ya está teniendo una intención un poco disruptiva, ¿no? Pues voy a leer el poema. Es la sorda ambición amplia, luminosa de jugar el juego peligroso, de desbastar equívocos o malentendidos mediáticos, arrebatando atmósferas, como decir pasto y polvo amarillo, sobre verde pálido de cerdo quemado por el sol.
o las vidas posibles con tono colectivo, que se levantan contra un tiempo emboscado y raro, como en supuestas las palabras de miedo generalizado, subterráneo, con poder invisible, magno. No bien se haya logrado agitar el delirio de vivir en lo imaginario, las cosas volverán a ser cosas de nuevo, desenmarañando hechos, moviéndose como pez en el agua. Esto está excedido de régimen y como dientes arrancando pasto, como salto cualitativo. No escribir ya nada, o tomarse la cabeza entre los brazos, como en el útero de mamá. El cuerpo propio del país está infectado de tales varias cosas, y es un termómetro. Y bueno, justo aquí me parece como un inicio de un manifiesto prácticamente, ¿no? Me recordó mucho a los surrealistas, y quería aquí tomar algunos como similitudes, ¿no? La luz como ideal estético. Desde un principio ya está hablándonos de la luz como la verdad, ¿no? La verdad de lo que se ve. Y está marcando cuál va a ser la paleta que va a utilizar para poder visualizar esa luz, ¿no? Y aquí ya lo estoy diciendo, amarillo sobre verde pálido de cerro quemado por el sol. Es algo completamente específico que es parte de ese lenguaje. Y pues también nos acaba llevando a esto, ¿no? A la oscuridad, como esta represión, aquí que la marca como los regímenes como dientes arrancando pasto. Y también con esa futilidad, ¿para qué unos dientes arrancarían pasto, ¿no? Y pues sí, justamente por esto me parece que ya desde aquí se plantea el ritmo, ¿no? de toda la obra, porque nos dice que el arte es inevitable. Pues igual se me ocurren estos. Sí, claro que sí. Estos están muy buenos. Bueno, también de pronto estoy echando pleito, ¿no? con distintos distintos discursos, ¿no? Entonces, bueno, está bien, no discutirás. Este es un poema teórico, no teosófico, no filosófico, que está hablando. This poem is talking, gruñendo, señalando. No te aplastaré, hormiga, en la mesa, recorriendo intuitivamente un campo de trasiegos y líquidos con pozos fermentados. Oh, la maravilla del cliché. Pero nada es de nadie, ni nadie es de nada. Estas palabras excluyentemente viven solo para sí mismas contra el muro de contención. Antes pensaste que sabías cosas y dices ahora que no las pensaste. Hoy despertaste encabritado. ¿Oyen acaso que el pensamiento cuerdo está cantando arrítmico? Tanta teoría, no deberíamos ponernos la toga ni en el examen, pero el poema el día de hoy encabritado debería ser seducción de oídos. Pero pasemos a otra cosa menos semántica, menos sintáctica, por favor, sin ingenuidad, parsimoniosos, y ustedes me dirán que dito, sé frugal, habla menos, come poco, toma menos alcohol, ya que ahora sí estamos rucos. El pensamiento se congela, después deviene piedra, acepta la invitación sin que sepas a dónde te invitan. Es como desnudarse y sumergirse en un mar repleto de cuchillos. También hay algo que me gusta mucho en todos los textos, porque ahora que lo estuve leyendo en la mañana para la presentación, me di cuenta que todos los textos tienen muy buenos finales. O sea, son como muy contundentes tus finales. Como si ahí como que explotara todo, ¿no? O como si al final chocaras con algo, ¿no? Es decir, no es un final que cierre, ¿no? O sea, redondito, ¿no? Pero es un final como un puñetazo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces me gusta también la sensación, ¿no? De esos como finales, ¿no? Como este que acabas de leer. Entonces, no sé. Bueno, voy a leer otro, pero sí, y el que voy a leer termina,
y el día comenzará con el banquillo de los acusados. Voy a empezar. Bueno, aquí hay bueno, antes de que aparezcan los verdaderos actores de tanta irrealidad, ¿cuánto es posible decirse de uno a los demás? En y desde la vieja camisa del mundo, donde se tapa su desnudez con un simple sí, hasta que reafirmas y te señalas como durero. La escritura y la pintura de seguro vienen de una falta, pero cuáles no lo sabes. De tal dicotomía mi campo semicultivado persiste semicultivado, aunque trates de atrapar el fondo del paisaje. Soñé que me regalaban cierta certidumbre. No te pongas teórico, pero las formas geométricas, como la escritura, no se parecen a las cosas que nombras. Un día la tribu se comerá esta milanesa fresca, sabrosa que les cocino. Te aseguro que este texto no es un croissant. Extrañas la máquina de escribir, era música mecánica de palabras insólitas y matizadas de combinaciones como arabescos vertiginosos y velocidad que recuerdan a Conlon-Nancaro con sus superposiciones de ritmos, ritos y pulsos. Pero los verdaderos actores se mecen como la noche sin obligación, diciendo a contramarea, nevermore, nevermore, en la teoría del estribillo. A mí me educaron a cintarazos, guardado para un día caluroso. El estilo de un hombre es su palabra, y su rostro es un ojo rutinario, no mecánico. Y el día comenzará con el banquillo de los acusados. Y bueno, también hay uno que me parece muy enigmático, la verdad. Creo que es el más corto de todo tu libro, pero bueno, este me gusta bastante. Esos filos talados, esporádicamente unidos cada uno a un todo, fueron mujeres, que en su señalar concreto de volumen y en su mixtura, remontados en un paraje seco, no danzarán. Y bueno, yo no sé aquí ya exactamente a qué te referías, ¿no? Pero a mí me llegaron algunas ideas de, por ejemplo, cuando Edgar Allan Poe escribió este poema de Eureka, en el que terminó resolviendo por qué nuestro cielo nocturno es oscuro, ¿no? Es muy fascinante desde la física, desde la ciencia, y sin embargo un literato, antes de que siquiera se hubiera descubierto con precisión, ya lo había intuido, ¿no? Entonces a mí me parece que lo que dices aquí es una intuición muy poderosa, pero me gustaría saber pues, qué quisiste decir. Bueno, este es un poema político prácticamente, ¿no? Literalmente las muertas, que prácticamente no se dice directamente tal cual, pero esas tantas mujeres, cuerpos desaparecidos, tirados en un lugar, y así no danzarán, ¿no? Lo voy a leer de nuevo. Se dio prácticamente, ¿no? Esos filos talados esporádicamente unidos, cada uno a un todo, fueron mujeres que en su señalar concreto de volumen y en su mixtura, remontados en un paraje seco, no danzarán. Entonces, bueno, esto es ¿qué se le va a hacer? Es una cuestión social, ¿no? Que vivimos constantemente escuchando, claro, no de manera periodística está escrito este texto, ¿no? Pero está ahí como sí, como una huella, ¿no? Como una huella. Pero bueno, qué bueno que viste otras cosas ahí. Dani. Bueno, ahorita que leíste el de Nevermore, ¿no? Que de pronto pues estás oyendo a Poe, o sea, porque también tú lo viste a Poe, ¿no? Me parece que también algo interesante del libro es
que hay una especie como de memoria lectora, o sea, otra vez voy con mi plastilina, ¿no? Es decir, has leído, ¿no?, muchas cosas, ¿no? Y de pronto cuando escribes, ¿cómo van saliendo esas cosas, ¿no? Cómo de pronto, ¿no?, se van pegando, ¿no?, a tu poema, ¿no? De pronto no es la cita textual, ¿no?, sino es una cita como trastocada, ¿no?, o una apropiación de la cita, ¿no? Pero por ahí, bueno, pues yo oía muchos, ¿no? O sea, oía, no sé, desde Carmen Berenguer a Cosiña, por ahí estaba hasta Neruda, William Carlos Williams, Shakespeare, Watanabe, Vallejo, es decir, como muchas lecturas que de pronto vas cachando, ¿no? Y entonces es interesante, pues, ¿no? Como esa sensación de que escribimos siempre desde lo que leemos, ¿no? Es decir, que no hay otra manera, ¿no? Es decir, bueno, también escribimos desde lo que vivimos, o desde las experiencias, o desde los recuerdos, pero como de alguna manera también las lecturas están ahí como muy presentes, ¿no? Y bueno, eso me parece interesante, ¿no? Y por otro lado también estaba pensando en ese mecánico de la lengua, que también hay ahí una especie como de reflexión poética, pues, en el sentido de todo, o sea, no en todos los poemas, pero quizás sí en muchos de los poemas hay como una reflexión de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, una reflexión de cómo se está moviendo la lengua, o hacia dónde se debería mover, o cómo deberían ser las palabras, o de pronto literalmente dices, estas palabras están prohibidas, o las palabras deberían estar así, es decir, como de alguna manera una reflexión desde el lenguaje del lenguaje, ¿no? Que no lleva... No tiene estas anclas filosóficas, teóricas, ni quiere llegar a eso, ¿no? Sino vamos a decirlo, más callejero, ¿no? No, pero que de alguna manera te estás peleando con las palabras, ¿no? Y estás tratando de ver cómo se están moviendo, ¿no? Cómo las podrías mover tú, ¿no? Cómo las mueven otros y cómo no te gusta, o cómo... Entonces hay como una reflexión, me parece, continua, ¿no? Sobre la lengua, las palabras, los discursos, ¿no? No sé si estás de acuerdo con esto, o si quisieras leer algo en ese sentido. Bueno, en otros libros quizás más, pero acá de pronto tenía como una bulla contra el lenguaje de los españoles, ¿no? Por ejemplo, que de pronto metía un pleito ahí, o de pronto contra la poesía mexicana, ¿no? De pronto van ahí algunas cositas. Pero sobre todo creo que hay una constante reflexión sobre la lengua, ¿no? ¿Cómo decir? Como si quisiera meter lo que decía Hugo Gola, cuando se puede, la lengua, las mordeduras del entorno, ¿no? La lengua de todos los días, la lengua callejera, cuando uno va al centro, escucha, atrás del Palacio Nacional, ¿no? Los vendedores ambulantes, el lenguaje que es un lenguaje muy potente, ¿no? Entonces de pronto, la vida cotidiana, ¿no? Y uno mismo dice, el zafarrancho, ayer estaba platicando con alguien y llegó la palabra zafarrancho, y dije, qué maravillosa palabra, ¿no? Entonces constantemente ese tipo de lenguajes, este tipo de expresiones entran naturalmente, porque creo que tienen mucha potencia y hay que rescatarlas, quizás reescribirlas también. Les voy a leer un texto que tiene que ver un poco con esto. Yo saludo aquí, amable, a la retórica consuetudinaria, ya que me gusta saludar. Convoco, hola, hola, retórica, pero nadie contesta, ya que uno que carga libre el drama de la fe en uno, aunque uno no tenga en el cogote el eco de un místico, pero sí un eco de humana materia de brillo opaco. Uno ya no repetirá los mismos incendios de los vencidos, sordos días idos, y en conjuro a mí les digo, búsquenme, jamás buscadme a mí, que mi ojo no es bruto, sino registrador profético acentuado de hueso y músculo,
ni se empantana en el límite del horizonte, de ningún horizonte, donde el ojo tiene su casa, cortando caos largo, y hoyo, y trampa, y foso de agua, y escollera, y así no pegaste ojo ayer, de remolino de cama en lo no anónimo, solucionando lo imperfecto, ordenándolo en la cabeza, con numeración e inciso A, B, C, y aún M, y no, uno no repetirá los tales, y el círculo se cierra de capital importancia, vital, de cabeza capital, y estás encaballado aquí en esta casa rentada, y en todo lo rentado, casi nada poseyendo, y con el sudor en la nuca, todo cae, comienza, todo pesa, y las rodillas se doblan, y la frente se inclina, pero con devoción terrenal de árbol sencillo, y después la levantas la frente, y abres el ojo, y lees, y piensas, el cuerpo, nuestros cuerpos espléndidos, aún hoy en flor, plurales, a kilómetros de vida, están lejos de los bosques sombríos, del metal rechinando, y lejos de la bruma. Bueno. Este es un texto que solamente es una frase también. No todos son así, pero de pronto una sola frase sin un punto, y se fue saliendo para que no se cortara quizás el aliento. Sí, no, es que a colación viene esto, ¿no? Que uno siempre lee desde donde ha leído, o sea, y no solo escribe, también lee, y en este caso, por ejemplo, ¿qué lecturas vemos, no? Ya mencionó también qué lecturas ve, y a lo mejor yo veo unas completamente diferentes, ¿no? A lo mejor ahí veo a Wittgenstein y cosas que a lo mejor también pasan desapercibidas de manera consciente para el mismo autor. Pues por eso, bueno, me parece muy interesante adoptar también la visión de la traducción, ¿no? Y bueno, aunque sea nuestra propia lengua, estamos traduciendo el pensamiento de otra persona. Entonces, pues sí, me parece que es muy rico tu libro, que tiene muchas imágenes, y nos ayuda a traducir de un pintor, digamos, de la visión de un pintor a la visión de una persona a lo mejor que es más de la palabra, ¿no? Y es ese tránsito en el que podemos comprender cómo es la sensibilidad de una persona en otras circunstancias. Entonces, bueno, muchas gracias en realidad por tus textos, y pues lo disfruté mucho. O sea, no es barba, es de verdad. Pues no sé, se me ocurre que quizás leas uno más y también pues ya que vinieron, ¿no? Y que son, ¿no? Pues igual hay preguntas, ideas, ¿no? O algo que quieran comentar para no poner nada más la discusión de este lado, ¿no? Y no ser tan aborazados, ¿no? Cuando uno está en el público, a mí me pasa de pronto se te ocurren ideas y luego ya no tienes tiempo, o sea, está feo. Entonces, si te lees uno y vemos si hay por ahí. Bueno, y eso que dice Olatz es muy y Tania también, siempre lo que uno está leyendo lo está como transformando en uno, ¿no? Es una especie de creo en la antropofagia en ese sentido, ¿no? Recibimos algo y lo convertimos en propio también, ¿no? Entonces, de manera muchas veces inconsciente o de manera consciente, porque hay un texto que no lo voy a leer ahorita, pero que empieza, no hagan tanta bulla, y bueno, pues eso todos sabemos, es un poema de César Vallejo, ¿no? No hagan tanta bulla, ¿no? O él dice quién hace tanta bulla, yo como no hagan tanta bulla, ¿no? Entonces, bueno, termino con un texto y luego dice, eso es y esto es lo importante, esto cursivo, y los mimos son payasos que no hablan e hipnotizan, y jamás has querido regodearte a la pureza, la limpieza, a la belleza maquillada, torpeza maquillada, ni a la burocracia cacofónica y ruido. Entonces conseguiste trabajo de teacher de español de secundaria, y un alumno sin metáfora llegaba con las pantorrillas reventadas a puntapiés por su papá, semejando flores rosas rojas
las flores de la poetry, y eso es real, como la contaminación de los mares por pañales de plástico y envases de Coca-Cola, y su cielo era una tormenta, y su Dios quién sabe qué. Y leíste a los 17 años La madre de Gorky y Un sueño realizado de J.C. Onetti, y pensabas que el status culo tendría que echarse abajo. No sé si hay algún comentario, pregunta, reacción. Julia. Sí, por ella, pues. Bueno, a mí se me ocurría, Luis, porque cuando me diste el libro, lo primero que vi fue una cita que tiene al iniciar el libro, que habla de un pizarrón borrado. Bueno, no tengo la cita, no tengo el libro ahí, pero igual. Yo quería borrar el pizarrón, dejarlo limpio. Yo quería borrar el pizarrón, dejarlo limpio, ¿no? Entonces se me hace significativa en el sentido de que hay muchas cosas ahí, pero ¿por qué empiezas con esa cita, no? O sea, yo quería borrar el pizarrón, dejarlo, pero después se desborda el lenguaje, muchas imágenes, me parece como significativo, como uno de repente agarra una frase y abre tu libro, ¿no? Ese y otro también, viendo la portada, digo ahorita que que ya la tuve mucho tiempo enfrente de mí, pensaba, ¿no? Que esa organización que a veces también uno le da a las imágenes, porque es un todo, pues, ¿no? El pensamiento, la escritura, la pintura, tu escultura y todo, veía mucho como, no sé si es collage o es monotipia, pero como esos retacitos que al final arman imágenes que puede gustarle o no a quien lo ve, pero que es muy respetable el trabajo de ir uniendo todo esto, y al final pues es el dar el mundo a la gente, y creo que el acto de escribir es un acto justo de seguir caminando, resistiendo y pues proponiendo, ¿no? Son propuestas, y pues nada, gracias por el librito, por la lectura, pero sí me llama mucho la atención esta cita, ¿no? Ante todo lo que viene después. Ahí está. Bueno, ¿vas a responder? Bueno, igual y ya después ya está listo. No sé si llega el micrófono. Si no me acerco. Sí, llega. Ya. Sí, igual tampoco se me Sí, tal vez no hace falta, ¿eh? O sea, sí, igual tal así. vez no hace falta el micrófono. Bueno, gracias. Se ve interesante. Gracias, Luis. Es un libro muy lindo, ya tuve oportunidad de leerlo. Y hay algo que a mí me provocó la lectura de tu libro, y fue como el estar arrojándome, ¿no? El lenguaje es tus poemas se están arrojando constantemente. Tiene un poco que ver con lo que decía Tania, estos finales, que de repente algo se acaba, o también estas omisiones de ciertas partículas del lenguaje que hacen falta, pero tiene que ver con el modo en que se van engranando las palabras, ¿no? Haciendo referencia también a esta forma de lo mecánico, la máquina. Son como engranajes que están funcionando y que van agarrando además una velocidad muy, muy, muy potente hasta arrojarse, ¿no? Termina el poema, se detiene y parece que te vas al vacío. Esa es la sensación que a mí me provocó pues, varios de estos poemas. Y tengo otras ideas, pero bueno, con esta me quedo. ¿Alguien más? Allá Juan. Pero Juan, no se necesita el micrófono, creo. Sí. Sí. Bueno, me levanto. Sí, eso sí. Así te veamos. Luis, pues muchas felicidades. A mí me gusta mucho tu libro. Coincido con Tania en que es un libro potente. Me ha tocado suerte leer libros, creo que todos, ¿sí? Y mi sensación es que se van volviendo más sólidos o se va distinguiendo más a medida que avanza el tiempo esa voz tuya. Pero bueno, quería destacar una particularidad de la poesía de Luis, y es justamente la forma en que lee los poemas, la entonación particular de su lectura.
muy rica y muy distinta a lo que regularmente escuchamos en las lecturas de poesía, muy melódica, ¿sí? Llena de tonos que suben y bajan, y llena de una especie como de rubato, digamos, te adelantas y te atrasas, de repente lees rápido y otras veces parece que se interrumpe la lectura, pero avanzas de todas maneras, ¿no? En fin, creo que eso tiene que ver con una cosa del cuerpo, básicamente, ¿no? De tu propio cuerpo, que es solo tuyo, ¿no? Como un límite de tu poesía, digámoslo así, ¿no? Es decir, te tocó esa voz y esos gestos característicos, así como eres güero y tienes los ojos claros, ¿no? Pero creo que Luis lo que ha hecho es como aprovechar muy bien esa limitación, digamos, de su propia entonación, de su propia voz, y la ha explotado y en fin, forma parte constitutiva ya, digamos, de los poemas como proceso creativo, ¿no? Me resulta, por ejemplo, difícil leer los poemas sin estar escuchándote ya, ¿no? Como si la voz estuviera ya pegada a las palabras. Y bueno, yo también tengo otras ideas, pero... Bueno, con lo de Nadia, ese epígrafe es de Philip Houston que dice: yo quería borrar el pizarrón, dejarlo limpio. Es una especie de, me encantó esa idea porque decía como empezar de nuevo, ¿no? Era, bueno, claro, siempre hay cosas abajo que se quedan en los pizarrones de la secundaria y de la primaria. Siempre, nunca se podía borrar todo el pizarrón, siempre quedaban palimpsestos ahí, bueno, y llegaba el otro maestro y le agregaba un 5 y le ponía una palabra arriba del 5 y no se podía borrar, ¿no? Es casi imposible empezar de cero, ¿no? Obviamente no es, pero era una especie de guiño, de juego también, de que bueno, vamos a empezar de cero, pero obviamente es un guiño al lector, ¿no? En cuanto a lo que dice Cristina, sí hay una especie de rapidez que se fue creando también, no es que lo haya pensado, porque no, ¿cómo decir? Bueno, una cosa importante, Gerardo, cuando le entregué el primer libro, platicamos y me hizo unas muy buenas sugerencias. Yo llegué a casa y estuve pensando mucho y encontré quizás los poemas que tendrían que estar acá, porque al principio eran otros, eran prácticamente una especie de autobiografía, ¿no? También dislocada y todas esas cosas, pero de repente empecé a leer y dije, no, este es el libro, ¿no? Ya tenía el libro, quizás el nombre, pero encontré como, este es un tono, ¿no? Y lo fui uniendo, entonces tiene que ver con eso quizás, ¿no? El libro tiene alrededor de 5 años, que se fue escribiendo, en 5 años se fue escribiendo más o menos, otros textos quedaron fuera, ¿no? Fui haciendo una selección, fui quitándolos, empezaron un poquito antes de la pandemia, ya no me acordaba cuándo, porque no los he hecho ni nada, pero ahí estaba, ¿no? En cuanto a la lectura, gracias Cristina, en cuanto a la lectura, creo que, bueno, una de las cosas que los que tuvimos la suerte de tener a Hugo Borda como nuestro maestro es que él siempre pensaba que la poesía se tenía que leer en voz alta, entonces siempre bueno, Tania y Bruno, nosotros, bueno, alguna gente más seguramente que tuvo contacto con Hugo, pero siempre y Cristina también, siempre hemos leído en voz alta, ¿no? Entonces, la voz alta es una especie de, como dice Juan también, es una especie de partitura para mí, ¿no? Entonces creo que no es que yo los practique, ¿no? Pero lo vas leyendo y de repente vas jugando con lo que se va diciendo, ¿no? Le aceleras, te frenas, haces cierto dramatismo y luego te adelantas y luego dices lo contrario. Entonces tiene que ver con eso la lectura, como
sí, creo que quizás como una, no lo había pensado, pero quizás como una lectura no dramática en el sentido de, perdón, teatral. Sí, o como decía Nicanor, parlamento teatral, ¿no? Parlamento teatral. Entonces quizás tenga que ver con eso, sí, sí. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar o decir algo. Quizás como sugerencia, pues que hubiera una versión de poesía en voz alta, ¿no? Una grabación de tu texto. De hecho va a haber, y va a salir ahorita tu comentario. Sí, ya está. ¿Alguien más? Sí. Juan. Bueno, yo quería también comentar sobre el título del libro, que me encanta desde que vi el libro y vi el título, me encantó eso. En primer lugar porque ahí las cosas están como personificadas, ¿no? Tienen espalda, ¿no? Y además dan la vuelta, ¿no? Nos dan la vuelta y nos dan la espalda, se van, ¿no? Como una especie de negación. Me sugiere un poco esa idea de la guerra de las cosas, ¿no? Cómo peleamos con las cosas, ¿no? O las cosas nos atacan de alguna manera, ¿no? Eso está en el Popol Vuh, por ejemplo, ¿no? Esa guerra con las cosas, ¿no? Pero también un poco me hace pensar que las palabras también son cosas, ¿no? Y ahí son las palabras las que están dando la espalda, ¿no? Tiene que ver quizá con un proceso de distanciamiento, ¿no? Con escribir y luego olvidarse de eso. Pasan justamente 5 años, ¿no? Y en fin, dejar justamente que las palabras queden pegadas a ti, que eres quien las escribiste, ¿no? Y se distancien, en fin, para verlas y leerlas de otra manera, ¿no? En fin. Y hay otras cosas en ese título muy interesantes, ¿no? Bueno, ¿alguien más? A ver, Jimena. Que pensaba ahora que Tania decía lo de los finales potentes, y a mí me pasa con tu obra plástica, mucho más con la pintura, con la bidimensional, que siempre me da una sensación. Nosotros hemos hablado muchas veces de lo inacabado, que no tiene una connotación negativa, sino positiva. Y me pasa eso con tu obra, o sea, como que veo voy a decir, los cachos de obra, porque siento que siempre son como pedazos de obra, y me da como cierta esperanza de que está inacabada y va a seguir. Y eso mismo me pasa con tu poesía, o sea, como que, ay, digo, bueno, no se va a acabar, no se va a acabar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en cuanto a lo de Juan, bueno, de una vez, con Jimena sí, lo inacabado y lo imperfecto también, ¿no? Lo perfecto, decía Dreyer, el cineasta está muerto, lo perfecto está muerto, lo imperfecto está vivo, ¿no? Y lo inacabado tiene que ver un poco con esa posibilidad de continuar, que me gusta mucho eso que dice, la verdad, que al no cerrarse también las cosas, hay esta esperanza de que se vuelvan a realizar, ¿no? Bueno, me encanta que estés acá, Jimena, la verdad. En cuanto al título, el título estuve pensando desde ayer y hoy que estuve leyendo de nuevo el libro, porque ya se me había olvidado prácticamente muchas cosas, y decía, bueno, ¿por qué la espalda brusca, no? Y de pronto llegué a conclusiones parecidas a las tuyas de, bueno, las cosas y las palabras no son lo mismo, obviamente, y no solamente eso, sino que, sí, las cosas, nos están constantemente lanzando preguntas, dudas, ¿no? Y son bruscas también, ¿no? Nosotros queremos suavizarlas, pero en realidad un árbol es brusco también, ¿no? Una piedra es maravillosa, es brusca porque un árbol porque está vivo, ¿no? Porque quizás lo que está vivo es brusco, ¿no? Empuja, hace su espacio, ¿no? Quiere vivir, ¿no? Por eso un árbol chico no crece al árbol de un árbol grande, ¿no? Porque lo está empujando, ¿no? Entonces creo que las cosas nos están constantemente diciendo, ¿tú qué haces acá, no?
nos están, a ver, haz algo conmigo, ¿no? Nos están cuestionando quizás. Entonces, quizás por eso nació ese título. Sí, sí. Que no tiene que ver que tiene que ver con la que hablaba Nadia, ¿no? Porque a mí cuando vi la portada, yo había visto este monotipo en otras ocasiones, pero cuando le vi la portada dije, es como un payaso, ¿no? Es una cara, es un pirata, es algo, ¿no? Hay algo ahí como de máscara, ¿no? O sea, me llama la atención la portada porque de pronto apareció un rostro, ¿no? Me pareció un rostro extraño en la portada, ¿no? Entonces, no sé, ¿no? A veces, no sé, son como también las figuras que de pronto aparecen en la lengua, ¿no? O sea, no sabes hacia dónde va una cosa y de pronto aparece una figura, ¿no? Y bueno, ¿no? Quizás es la mano izquierda. No sé si sea la mano izquierda. Pero no sé si hay algún otro comentario o cerramos, ¿no? También quiero felicitar a Gerardo porque la verdad que quedó muy, muy linda la edición. O sea, lo de los márgenes, una acotación rápida, es, digo, lo hacía Aldo Manucio en el Renacimiento tal, esos margensotes son para que la gente pueda ahí poner sus notas. Sí. Sí, está buenísimo. Ya estuvo escribiendo aquí Las dos, me encantó eso. Sí, o sea, cabe el dedo tal, y ahí en esos márgenes puedes ir tú, ya sabes, hacer tu parágrafo. Está muy bueno, me encantó la edición, sí, pues yo ya estuve haciendo eso justamente sin saberlo, pero pensando que pues hay espacio para escribir, ¿no? Sí, y como sí. para hacer las notas. Pues padrísimo, Gerardo, felicidades. No, bien. Felicidades, Luis, y muchísimas gracias también. Y bueno, pues Muchas están los gracias. libros a la venta. Están los libros a la venta acá. Y pues gracias también a Casa Yo Tomada. puedo firmar también. Aquí está la prueba a firmar. No sé. Muchas gracias.